¿Sabías que estamos viviendo en una era donde la tecnología avanza a la velocidad de la luz? Literalmente, a la velocidad de la luz. Déjame explicarte cómo esto se conecta con una teoría fascinante que podría cambiar la forma en que vemos el universo. Esta teoría yo le he titulado El tiempo inteligente. Primero, hablemos de dos grandes avances: las neuronas artificiales y los chips fotónicos. Las neuronas artificiales son pequeños modelos que imitan cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué es importante? Porque forman la base de la inteligencia artificial, permitiendo a las máquinas aprender, resolver problemas y hasta tomar decisiones. Y ahora tenemos algo aún más asombroso: los chips fotónicos. Estos chips usan luz en lugar de electricidad para procesar datos. ¿Por qué eso importa? Porque la luz viaja mucho más rápido que la electricidad, lo que significa que podemos procesar cantidades masivas de información con menos energía y a velocidades increíbles. Esto no es solo tecnología futurista, ya está sucediendo. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos avances están creando sistemas que en esencia funcionan como programas inteligentes. En la teoría del tiempo inteligente, hablamos de cómo el tiempo, la luz y la estructura del universo se parecen mucho a un código lógico, una especie de arquitectura diseñada para conectar todo lo que existe. Por ejemplo, la luz no solo es energía, es información. Las ondas de luz llevan códigos que estructuran cómo funcionan los sistemas, desde cómo las plantas convierten luz en energía, fotosíntesis, hasta cómo un chip fotónico procesa datos. Esto se alinea perfectamente con la idea de que el universo fue creado con un orden inteligente, un orden divino. En la teoría del tiempo inteligente vemos el tiempo como un arquitecto organizando toda la realidad. La luz sería como su herramienta principal, transmitiendo información y orden. Ahora piensen esto: las neuronas artificiales y los chips fotónicos son nuestros primeros pasos en crear tecnología que reflejen esa misma dinámica. Si esto suena demasiado abstracto, solo piensa en el principio de la creación. Según Génesis, y dijo Dios, sea la luz. La luz no solo trajo claridad, trajo orden, estructura y vida al universo. Estos avances tecnológicos están imitando esos mismos principios, creando un puente entre la ciencia, la tecnología y lo divino. Entonces, la próxima vez que escuches acerca de neuronas artificiales o chips fotónicos, recuerda, no solo estamos construyendo herramientas, estamos explorando los mismos patrones que estructuran el universo. La luz y el tiempo no son solo conceptos científicos, son parte de algo mucho más grande, algo que une lo físico y lo espiritual. ¿Qué opinas de esta conexión entre tecnología y teología? Deja tu comentario y hablemos más sobre esto. Nos vemos en el siguiente video.